En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así. Tú juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo. ¿Acaso piensas librarte del juicio de Dios o desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, sin reconocer que esa bondad te lleva a la conversión? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Es decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son. Y habrá gloria, honor y paz para todos los que obran el bien, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son, porque Dios no hace acepción de personas. Palabra de Dios. Tú, Señor, retribuyes a cada uno según sus acciones. Tú, Señor, retribuyes a cada uno según sus acciones. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación. Solo es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Tú, Señor, retribuyes a cada uno según sus acciones. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Solo es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Tú, Señor, retribuyes a cada uno según sus acciones. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, a quienes os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber». Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: «Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros». Él le respondió: «Ay de vosotros también, porque imponéis a los demás cargas insoportables, pero vosotros no las tocáis ni siquiera con un dedo». Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Jesucristo continúa mostrándonos o poniendo en evidencia esta falla fundamental de la vida de relación con Dios, de la vida del hombre religioso, especialmente de aquellos que tienen un vínculo más explícito, más claro, más manifiesto con Dios, y que sin embargo pueden caer en esta gran falla que aparece tantas veces en el Evangelio con el nombre de fariseos o de fariseísmo, y que aparece con otros nombres en el Antiguo Testamento ya desde el pecado original en adelante. Esta disociación entre el cumplimiento de la ley y lo que hay en el corazón del hombre. En el Evangelio de ayer, Jesucristo había sido invitado a comer a la casa de un fariseo, y el Señor empieza a poner en evidencia en ese momento esta distinción, por dentro y por fuera, lo interior y lo exterior. Y hoy también, en el Evangelio de este día, vuelve a hacer lo mismo, mostrando cómo los fariseos tenían esa excesiva preocupación, no solo por la ley de Moisés, sino por hasta los preceptos más pequeños, más insignificantes y muchas veces humanos, y muchas veces contrarios a la ley, como Jesucristo mismo en otro momento también los denuncia. Sin embargo, acá Jesús nos da un principio de comprensión de cómo era el fariseísmo, y al mismo tiempo y sobre todo de cómo debemos vivir nuestro cristianismo. Dice aquí Jesucristo: hay que practicar esto sin descuidar aquello. El fariseísmo es disociativo, nos divide el corazón entre el amor de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios. El fariseísmo cumplía la voluntad de Dios desarraigada de su fundamento natural, que es el amor. Y eso lo llevó tarde o temprano a que ese cumplimiento de la ley se corrompiera. Lo que está desarraigado, tarde o temprano, muere, se corrompe, se pierde. El fariseísmo que comienza con esta exaltación de las tradiciones, con esta exaltación de la ley, con esta exaltación del cumplimiento de todos los preceptos, al desvincularlos, al desarraigarlos de la misericordia, del amor y de la caridad, entonces termina forjándose una serie de prescripciones y de prohibiciones que iban en contra de la ley, y peor aún, termina usando la ley misma para dar muerte a su autor.
Cuando Jesucristo lo condena el fariseísmo fundamentalmente, lo condenan por blasfemia, es decir, usando de la misma ley en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque esa ley se había desvinculado de la caridad. Y entonces el fariseísmo muestra estos dos extremos que tienen lugar cuando se produce esta situación. Un aferrarse a tradiciones sin amor o un corromper toda tradición. Parecen dos extremos muy contrarios, pero en realidad no son sino dos caras de la misma moneda. Porque Dios, como nos dice Jesucristo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y está unido ese cumplimiento de la voluntad de Dios a la caridad, que es su motivo. El motivo por el cual debemos cumplir la voluntad de Dios es porque lo amamos. Por eso Jesús dice, hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay que practicar, hay que vivir la voluntad de Dios, hay que cumplir los mandamientos, hay que ser fiel en los preceptos, hay que obedecer lo que Dios quiere, pero nos dice Jesucristo sin descuidar aquello, es decir, sin descuidar precisamente la misericordia, sin descuidar el amor que da sentido a los mandamientos. Y como el fariseísmo provocaba esta disociación entre lo interior y lo exterior, vaciando el corazón del verdadero amor y llenándolo de amor propio, resulta ser la peor de todas las corrupciones. Y por eso, si bien en tiempos de Cristo estaban unos par de siglos antes los fariseos como un grupo específico y distinguido dentro del pueblo de Israel, esta corrupción, esta enfermedad de la religión abarca todos los tiempos. Desde el Antiguo Testamento ya está denunciada clarísimamente en los profetas, aunque no empleen por supuesto este término, cuando el pueblo de Israel rinde culto sin amor, y también lo vemos en la época apostólica, lo vemos en la época, en todas las épocas, lo vemos en nuestra época también, porque en definitiva el fariseísmo es la expresión, o una de las expresiones, yo diría la más importante, la más dramática del influjo del demonio en el corazón de los hombres, porque es conservar las apariencias de bien haciendo en realidad el mal, esta confusión entre el bien y el mal, esta separación entre la voluntad de Dios y el amor. Esto corrompe el vínculo con Dios. Y por eso Jesucristo vino al mundo precisamente para, siendo perfectamente obediente, plenísimamente obediente a la voluntad del Padre, expresar de esa manera el amor al Padre y el amor a nosotros. Por eso en la cruz se une con la más absoluta perfección la obediencia y el amor. Jesucristo llega a ese extremo de la más perfecta obediencia a causa de la caridad. Es lo más contrario al fariseísmo. Y por eso el demonio intentó hacer de Jesucristo un perfecto fariseo. En las tentaciones en el desierto, lo que definitivamente busca el demonio es eso, que Jesucristo tuviera éxito, tuviera prosperidad, tuviera reconocimiento, tuviera aceptación, con tal de darle la espalda a Dios. Y eso era lo que los fariseos, los doctores de la ley, los escribas hacían constantemente. Y Jesucristo vino al mundo entonces para reconciliar lo que el demonio dividió. Y por ese motivo es la razón más profunda que el fariseísmo reaccione siempre, constantemente contra Cristo, porque Jesús hace exactamente lo contrario de lo que hace el fariseísmo, donde el fariseísmo divide, donde separa, donde provoca ese vaciamiento del corazón. Jesucristo vino a hacer todo lo contrario, a unir a los hombres con Dios en primer lugar
a restaurar esa plenitud de la ley que es la caridad. Le vamos a pedir al Señor, especialmente en este día en el cual recordamos de manera particular a la Virgen de Fátima, que nos conceda esa gracia y que la Virgen interceda para nosotros esa gracia de vivir plenamente unidos a Dios. Cada aparición de la Virgen, cada manifestación de María Santísima, con sus coyunturas particulares, con sus características particulares, siempre apunta a esto, porque la Virgen no hace sino fortalecernos en este camino que Cristo inauguró para nosotros en aquel Viernes Santo, cuando padeció por nuestra salvación. La Virgen María, en todos sus mensajes, busca y nos exhorta e intercede para nosotros las gracias para unirnos cada día más plenamente a Dios. Que esta sea entonces, especialmente en este día, en este 13 de octubre, la gracia que le pidamos de manera renovada, con mucha humildad y con mucha fe a nuestro Señor por intercesión de su Santísima Madre. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas, para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo,
colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.